24 horas. Regresamos con más informaciones. Un 48% de los trabajadores chilenos cree que existe una probabilidad media o alta de perder su trabajo. Esto según un estudio realizado por la consultora Visión Humana y la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Queremos conocer más datos de este Zoom al trabajo y es por eso que estamos con Mariana Barkstedt, quien es académica de dicha casa de estudios. Muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Con este Zoom al trabajo, que es una especie de radiografía al vínculo entre el trabajador y la empresa. Exacto. Que realizan desde el año 2012. 12 aproximadamente, sí. Mencionaba yo ahí uno de los aspectos más importantes que ustedes advierten en este estudio, esa incertidumbre respecto a la posibilidad de perder el trabajo. ¿Ha ido cambiando con los años? Aparentemente ha ido aumentando y ha sido interesante porque, por un lado, la percepción de la economía no ha disminuido, no vemos peor la economía, pero pareciera que no sentimos que eso ha impactado en la estabilidad en el trabajo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que los trabajadores más buscan es justamente un trabajo estable. También tiene que ver con que ese es nuestro modelo de trayectoria laboral. Cuando una persona no está trabajando en una gran corporación, los demás le preguntan, ¿y a qué te dedicas y qué haces? Parece que valoramos mucho ese trabajo estable, donde tienes un ascenso progresivo en cargo, muy exitistas un poco como sociedad. Sí, porque veía también que preguntan ustedes qué es lo que valoran los trabajadores chilenos respecto a su empleo. Y uno de los aspectos que más reconocen ellos como importantes tiene que ver, más que la innovación, más que incluso con la relación con los compañeros de trabajo, es la estabilidad que les dé ese trabajo. Eso puede que también incida en lo grave o preocupante que les significa la posibilidad de perder el trabajo. Sí, yo creo que están relacionados y que efectivamente se valora como importante aquello que tienes más temor de perder. Además, nosotros somos una cultura que no resistimos mucho la incertidumbre. Entonces, hay algunos estudios que muestran que incluso se estresa menos quien sabe que va a perder su trabajo que el que tiene la duda. Saber que tu contrato va a terminar o que tu empresa va a cerrar te genera menos estrés porque te da sensación de control y de que tú puedes hacer cosas para adelantarte a ese proceso. Pero y hay una planificación, ¿qué hago una vez que se acabe esto? Pero la incertidumbre, el no saber si voy a mantener mi trabajo o no, eso genera mucho más estrés, mucha más tensión, y uno cuando ve la gráfica de cuáles son las variables que hoy día los trabajadores que son importantes tienen que ver con la estabilidad, con la conciliación entre el trabajo y la familia, que es un tema también muy relevante, que ha ido cada vez subiendo en el interés y bajando en satisfacción en los trabajadores. Buen punto. O sea, eso ha ido cambiando y es uno de los elementos que influyen en la evaluación. Nos emerge mucho más en términos también de satisfacción, en qué medida no puedo compatibilizar estos dos mundos. Entonces, si yo estoy dedicándole mucho tiempo al trabajo, con mucha incertidumbre y con un costo personal y familiar más alto, tengo más indicadores de que voy a tener una población con estrés, posiblemente. Y hay cambios también en lo que se refiere a las edades. Puede que tal vez una generación más joven no le tenga tanto miedo a perder el empleo, no tenga tanta, se atreva más al riesgo. La verdad que es interesante porque la discusión de las generaciones nos lleva un poco a estereotipar a los millennials, y yo estoy un poco en la causa de decir los millennials también quieren trabajar, los millennials no solo piensan en viajar. Siempre se les considera así, que de hecho, pues, si el trabajo se acaba pronto no les afecta porque están pensando en... Ellos tienen un horizonte temporal distinto. Cuando uno tiene esa edad, claro que se estresa menos de perder el trabajo, porque sabes que tienes más posibilidades de encontrar un trabajo mejor. Lo que va haciendo que las personas tengamos más miedo al desempleo no es que seamos millennials o no, sino que cuánto tiempo nos queda. Si una persona a los 50 años pierde el trabajo, la probabilidad de reingresar al mundo laboral es más baja que si tiene 60, porque es caro, porque ya no está, según el resto de la sociedad, con su facultad, aunque eso es un error, al contrario, está en un muy buen momento laboral, y entonces las probabilidades de reinserción laboral son muy bajas. Entonces, claro que a los 50 uno no tiene mucho miedo a quedarse sin trabajo. Claro. Además, también debe influir los compromisos que se van adquiriendo. Es distinto cuando alguien tiene 20 años y tiene toda la posibilidad de utilizar su remuneración en viajar, a diferencia de quien tiene hijos o tiene que hacerse cargo de colegio o de deudas. Y eso también es interesante analizarlo de la perspectiva poblacional, porque una de las consecuencias del envejecimiento poblacional es que se tienen hijos más tarde. Eso significa que tu responsabilidad económica las tienes más tarde. Hay gente que está teniendo hijos a los 40 y 50. Si sacan la cuenta a los 70, van a estar pagando universidad todavía. Claro.
De ahí eso también va complicando y cuidando la unos situación. padres mayores que todavía están vivos. Ah, claro. ¿Sí? De ahí es doble la carga y por eso el temor a perder el empleo. Un 52% de los trabajadores chilenos declara sentirse feliz o muy feliz con su trabajo. 52%. ¿Qué pasa con el resto? Con los 48, ¿Son tantos los insatisfechos? La satisfacción laboral es baja, es bastante baja. En promedio, en el conjunto de dimensiones, un 43%. Es decir, no tenemos las condiciones laborales que queremos tener. Y vuelven a surgir que en lo que estamos más satisfechos en el trabajo es la relación con los compañeros, pero es lo que menos nos compromete con el trabajo. Yeah. O sea, hay un cruce que hacemos entre qué elementos del trabajo son los que te comprometen o te sientes tú involucrado en el trabajo y cuáles están satisfechos. Y en el caso de los compañeros es lo que mejor nos va, pero es lo que menos impacta en que nosotros nos comprometamos en nuestro trabajo. ¿Y cuáles son esos factores que sí inciden en la satisfacción que tiene una persona con su trabajo? Que hoy día hacen que estén más satisfechos en el estudio, bueno, las relaciones sociales, el soporte social de los compañeros en el trabajo. La mitad está satisfecho con la tarea, un poquito más con la tarea que con la empresa. Es interesante, eso ha ido cambiando esa curva. Siempre uno está más satisfecho con lo que hace, con la tarea, que con la empresa en la que trabaja. Como que eso es menos relevante en algún momento. Sin embargo, a nivel de estudios científicos, la variable que más incide en la satisfacción con el trabajo es la autonomía. Que tú sientas que en tu trabajo puedes tomar decisiones bien básicas, a lo mejor de pronto de cuándo lo vas a hacer, pero también el qué vas a hacer y el cómo lo vas a hacer. Esa autonomía, que los psicólogos además creemos que es una variable central para el bienestar de las personas, el control de mí mismo y de lo que yo hago, mi conducta, en el trabajo es uno de los mejores predictores de satisfacción. Entonces, aquí no está muy alto y es algo que las personas no valoran mucho porque probablemente no hemos desarrollado la mirada de que la autonomía del trabajo es sumamente relevante. ¿Y en las empresas tienen claro ese elemento? ¿Se generan los espacios para esa autonomía? La verdad que las tareas, los puestos de trabajo no se diseñan. Se crean y se van haciendo a medida el que lo va haciendo o a medida de las necesidades de la empresa. Cuando uno aplica un poco de ciencia en el diseño del trabajo, ahí sí puede preguntarse cuánta autonomía tiene el que ocupa este trabajo. Yeah. Ahora, habitualmente después empieza a pasar una cosa que quien hace el trabajo empieza a tomar cada vez más cuota de autonomía porque es el especialista el que lo sabe hacer mejor. Pero las empresas no creo que hayan puesto atención en la relevancia de la autonomía en el trabajo. Y que tiene un impacto positivo en los trabajadores. Y en la satisfacción y en el rendimiento. Sí. En todo el vínculo con la empresa. Sí. También evalúan o le preguntan cómo evalúan a los jefes. Sí. Fue bien curiosa esta pregunta. Todos los años preguntamos qué le gustaría que tenga su jefe. Yeah. Y este año le preguntamos dos cosas. ¿Cuán satisfecho está con su jefe? Que del 1 al 7 el promedio fue un 5,3. No estuvo tan mal. Yeah. Pero después le dijimos, todas estas características, ¿en qué medida usted cree que su jefe la tiene? Y el 70% encontraba que su jefe era respetuoso, eran casi todas las características positivas. Respetuoso, hacerse respetar, ser responsable, tener buenos conocimientos. Sí, esas características fueron evaluadas por el 70%, en un 70% de los participantes del estudio como muy altas. Entonces, estamos un poco sorprendidos. Porque también hemos escuchado mucho la queja constante hacia el jefe y no parece ser tan así. Ahí tenemos que entrar a indagar qué explica esto. Hemos visto diferencias por edad. Lo que consideran más importante, lo que les gusta más a los trabajadores jóvenes es distinto de lo que esperan los trabajadores mayores. ¿Sí? ¿Qué elementos advierten? Los trabajadores jóvenes, es bien interesante el perfil que hemos ido armando. Ellos quieren jefes que los desafíen, que los estimulen, que los activen. Y por otro lado, ellos quieren, para estar satisfechos, capacitación, para comprometidos, capacitación, desarrollo. Y una hipótesis es que en realidad, como está este prejuicio que los millennials no se involucran, no se está invirtiendo en ello ni se le está desafiando, se le está planteando, ok, van a estar aquí 2 años, ¿para qué me esfuerzo? Y yo creo que al final hemos generado un círculo en que ellos quieren estar involucrados, quieren que se los capacite, se les desarrolle, y las empresas a lo mejor no lo están haciendo. No están aprovechando ese ímpetu. Por otro lado, a medida que va pasando el tiempo, los trabajadores, sobre todo los mayores de 60, van desarrollando una cosa que se llama la generatividad. Están mucho más orientados a aportar que al propio desarrollo porque ya se desarrollaron, no están buscando capacitación ni ascenso, están buscando contribuir, colaborar. Entonces el tipo de líder que ellos están buscando es un líder justamente en esa línea, un líder que les da apoyo, que les da espacios para que ellos también puedan enseñar a otros. Entonces es bien interesante.
no lo dicen explícitamente en el estudio de qué es lo que quieren, sino qué es lo que más valoran o lo que más les gusta de su jefe. Sí, y en cuanto a la visión de futuro de los trabajadores chilenos, ¿cuáles son los principales objetivos, las metas que ellos se plantean y que está vinculado también a su ámbito laboral? Sí, vimos ahí por un lado que las metas futuras a 5 años que se planteaban tenían que ver con mejorar la situación económica, viajar, que es algo que surge en segundo lugar. Y que ¿eso ha ido cambiando? ¿Aparece cada vez de manera más frecuente? Cada vez más frecuente y tiene que ver, yo creo, con 2 variables. El acceso, que es más fácil a viajar, hay muchas más ofertas y alternativas. Y por otro lado, que es la sociedad chilena está empezando a cambiar en términos de ser una sociedad que disfruta un poco más. De tomarse las vacaciones. Un poquito más hedónico, sí. Incluso en las mismas discusiones ahora en época de elecciones ha aparecido la posibilidad de aumentar esas vacaciones. Sí. Está también en relación con lo que ustedes que somos hemos siempre sido una cultura más autoflagelante, pero ahora ya estamos empezando a pensar que la vida es más corta y que disfrutar. ¿Sí? Pero también uno puede hacer la otra mirada de que las metas como comprar una casa son mucho más lejanas y difíciles de alcanzar por los costos que eso tiene hoy día y por la inestabilidad laboral percibida. Entonces, mejor disfrutes de corto plazo, que además reverberan, porque uno se acuerda de los viajes, los planifica, los disfruta, que llegar a intentar comprarte una casa o una segunda vivienda. ¿Eso está quedando más atrás? Está quedando más atrás, sí. Son metas de más largo plazo y de más alto costo en general. ¿Y eso también lo advierten de acuerdo a edades? ¿Hay diferencias? No hemos visto todavía el análisis por edades en las metas. Lo interesante son los temores. Todos los temores se focalizan en la salud, en el enfermarse, en perder un ser querido, perder el trabajo, volver a esta inestabilidad que provoca una crisis económica importante para una familia que es una enfermedad. Claro, en tema de salud, especialmente por el costo que eso puede tener. Sí, por la diferencia que hay entre si tienes tú la espalda para poder sobrevivir esa enfermedad económicamente. Sí, ahora, también preguntan respecto a la edad de los trabajadores para jubilarse. Sí. Esta es la primera vez que se hace un estudio de esto en Chile sobre las actitudes y percepciones que tienen los trabajadores tanto de la jubilación como de qué viene después de la jubilación. Así que estamos como bien contentos con los datos porque nos permiten ponerle cifra a algo que ya sospechábamos, que hay ambivalencia frente al tema de la jubilación. Por un lado, cuando tú le preguntas a la gente a qué edad le gustaría jubilarse, no me acuerdo la cifra, pero creo que era un 23% que decía que se quería jubilar antes de los 60. Y solo un 11% después de la edad de jubilación. Cuando le preguntas a qué edad realmente se va a jubilar o cree usted que va a poder jubilarse, nadie cree que se va a poder jubilar antes de los 60 y un 20% cree que se va a jubilar después. Pero eso está vinculado, imagino, netamente con el tema de la pensión, de la jubilación que va a recibir. Está relacionado, pero no es solo eso. Yo creo que o que se quiere mantener activo laboralmente. Lo que pasa es que hay otra pregunta que tiene que ver con las intenciones de retiro y efectivamente el 44% piensa seguir trabajando después de la jubilación, ya sea en el mismo trabajo, en otro trabajo, en un trabajo con menos tiempo. Con menos horas. Menos horas. De trabajo. Hay más opciones. Lo que nosotros evaluamos que ocurre es que en realidad el tema de la jubilación se ha analizado solo en la perspectiva de las pensiones y claramente por ahí no va a alcanzar. Estamos claros que el sistema de pensiones no va a resistir el envejecimiento poblacional ni no van a haber pensiones dignas como está el sistema. Pero por otro lado no hemos hablado de qué significa el retiro social y psicológicamente para las personas. El mantenerse trabajando después de los 60 voluntariamente es un protector de salud mental y física. Porque sigues activo a los 60, 65, hoy día hay muchas capacidades nuevas incluso. Las miradas del envejecimiento son unas miradas de que es el deterioro. En el envejecimiento dicen unos autores por allí, es un ejercicio de pérdidas y ganancias. Pierdes capacidades físicas, cada vez tienes que alejarte más los objetos para leer, pero ganas en generatividad, mirada de los demás. Hay un conjunto de rasgos psicológicos que aumentan con la madurez. Por lo tanto, hay muchas otras potencialidades. Hay experiencia, hay conocimiento. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar después de los 60? Y es una pregunta que no nos hacemos. Y esa respuesta va cambiando también en términos de edades, es decir, cuando ustedes le preguntan a alguien que ya está más cerca de la edad de jubilar, a diferencia de alguien que está en los 20 o 30 años. Sí, los jóvenes no están pensando todavía en jubilar. Ahora, la gente a los 40 se resiste a pensar en esto. Yo ahora, hace poco, lancé en mis redes una encuesta y entonces todos me decían, yo le decía, es para mayores de 50. Y mis amigos decían, ok, yo no tengo 50 todavía. No, mira, ley de redondeo, contesta nomás. Porque no nos gusta imaginarnos que estamos ya acercándonos a esa etapa. Sí, no nos gusta. O que tenemos que pensar en ese tipo de situación y planificarnos. No queremos pensar en ser viejo porque asociamos viejo a deterioro, a pérdida. Entonces, no estamos planificando tampoco qué vamos a hacer después. Para evitar ese deterioro, llegar en buenas Por un lado, condiciones. para cuidarnos en el camino, pero además para planificar a qué me quiero dedicar yo después de los 60.
entre que te jubilas y que te mueres a nivel mundial, pasan 23 años. Ese es el promedio mundial. Imagínate que en África el promedio es mucho más bajo, por lo tanto el promedio de los países desarrollados es mucho más alto. En Chile va a llegar a ser un 25 años en promedio, tiempo más. Son 25 años, hay mucho que hacer todavía en 25 años. Sí. Pero son preguntas que no nos hacemos a tan temprana edad. Pero bueno, este Zoom al trabajo, ¿dónde está? Por si alguien quiere revisarlo, ver en detalle también. Mira, en la página web de la misma Escuela de Psicología, ahí lo tenemos, y de todas maneras vamos a ver cómo lo vamos a socializar más a través de las redes, ahora que ya está en el aire. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos acá y para comentar este estudio que realizaron ya por cuarta vez. Cuarta o quinta vez, ¿no? Muchas gracias por darnos este espacio. Gracias por acompañarnos. Chao. Vamos a otras informaciones. Hasta el mausoleo del líder revolucionario Ho Chi